Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Vamos a terminar este tema de neumoconiosis que habíamos empezado a ver en la anterior clase, y ya es una presentación un poquito más cortita, más facilita. Habíamos quedado acá en lo que se denomina las talcosis y las beriliosis. Esto se refiere a los polvos, especialmente a los talcos, y también producen una neumoconiosis, que quiere decir una enfermedad pulmonar a través de la inhalación de estos polvos, especialmente en las industrias cosméticas que todos nosotros conocemos, pero también en las industrias de goma, como en la industria de caucho, en los textiles también, en los plásticos y también en la papelera. Como verán, esta enfermedad que se denomina talcosis no solamente se refiere a los talcos o la industria cosmética, también se refiere a todas estas industrias que estamos viendo a continuación, como son las industrias del caucho, las industrias de ropa o de telas, también de plástico ahora que tenemos tanto material plástico, y también a la industria papelera. Entonces, todas las industrias que producen todos estos elementos van a tener el riesgo de que sus empleados, si es que no están protegidos, puedan sufrir lo que se denomina talcosis. La otra es las beriliosis. Esta también, que se denomina especialmente el berilio, está identificado en las fábricas de lámparas y en las fábricas de televisores. Nosotros tenemos menos incidencia en Bolivia, menos incidencia en esta enfermedad porque no producimos lámparas ni televisores. Quizás estas lámparas más producimos, pero de forma artesanal, que no representa ningún tipo de riesgo, y obviamente televisores no. Pero aquí quiero hacer una puntualización importante. No solo los fabricantes de televisores son los que pueden padecer esta enfermedad. Entonces, hay un índice importante en Bolivia de pacientes con beriliosis. Entonces uno podría pensar, ¿y cómo? ¿Por qué? Si no producimos, no fabricamos lámparas ni televisores. Son especialmente gente que se dedica al arreglo de estos artefactos eléctricos. Ahora más con la última tecnología de televisores de todos los tipos, el índice se ha elevado. Antes, si bien era por la por la precariedad en la fabricación y en el cuidado de estas personas, ahora es por la complejidad de los televisores. Ahora, obviamente, con menos incidencia que en los países que fabrican, por supuesto, pero también no es privativo solamente de la fabricación. ¿Sí? Acá les voy a mostrar unas muestras microscópicas tanto de la talcosis como de la beriliosis. Esta es una muestra de talcosis, esta que tienen acá con una forma medio azul, medio turquesa, y esta forma que ven acá, que es el berilio, van a ver estas manchas, son berilio, donde estoy pasando el cursor, son muestras microscópicas de beriliosis. Eso es muy cortito porque, como les vuelvo a repetir, las incidencias no son muy grandes en estas enfermedades, es muy poca, pero para que ustedes conozcan por lo menos de nombre. ¿Ya? Vamos a ver las neumoconiosis por mercurio. Y vamos a ver los síntomas: dolor retroesternal, fiebre, aparecen de 2 a 3 horas después de la exposición. Esta es una enfermedad que se denomina neumoconiosis, pero de las neumoconiosis agudas. ¿Por qué? Porque no necesariamente tienen que pasar años para que se produzca este fenómeno, sino entre 2 a 3 horas de haber sido expuesto al mercurio. Entonces, cualquier persona expuesta al mercurio, que es bastante, en muchas industrias se utiliza esto, entonces pueden sufrir algún tipo de neumoconiosis por la inhalación de mercurio. Y los síntomas, como refiere acá, aparecen casi de inmediato. Estamos hablando de las 3 primeras horas. ¿Qué producen? Producen traqueitis, una inflamación de la tráquea, bronquitis, una inflamación de los bronquios,
bronquiolitis, una inflamación de los bronquios más pequeños, y neumonitis. En realidad, todo el pulmón se enferma, todo el pulmón se inflama a consecuencia de la inhalación. Y esta es la imagen de una enfermedad por inhalación de mercurio. Fíjense ustedes acá, esta es una vez más una imagen, pero de microscopio, ¿no? Toda la trama de mercurio que ustedes pueden ver acá. Y este es un paciente típico, clásico de neumonitis. Este es más o menos, para no identificarlo, está así. Este es un paciente clásico con neumonitis. Fíjense ustedes aquí la prominencia de las estructuras óseas completamente ha bajado de peso, es clásico en estos pacientes. Esta rigidez de los músculos del cuello, especialmente por el esfuerzo al poder respirar, por la utilización de los músculos accesorios al poder respirar, esta elevación de las clavículas, esta elevación de la parrilla costal, fíjense ustedes acá, toda esta rigidez de los músculos, pero sobre todo por el esfuerzo respiratorio de muchos años y la acomodación del esfuerzo respiratorio de los músculos, especialmente de los músculos accesorios y facilitadores de la inspiración. Entonces toda la musculatura accesoria de la inspiración está completamente rígida, vuelvo a repetir, por la utilización. Entonces cuando el paciente aparece así es porque es un paciente de años con gran esfuerzo respiratorio, ¿no? Pese a que puede ser que no haya tal manifestación, pero en una gran mayoría de los pacientes la manifestación es tal. ¿Sí? Esta manifestación clínica de la facies, no podemos ver completamente la facies porque es una fase especial también, pero sobre todo de la rigidez del tórax y toda la rigidez abdominal, si bien es clásica en los enfermos con este tipo de intoxicaciones a largo plazo, también son características de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, con algunas otras particularidades propias de la enfermedad de base. Muy bien, a la exploración física, estos pacientes presentan estertores finos o gruesos, así se llama. Este tipo de estertores finos, especialmente en pacientes cuando respiran o son respiradores bucales, se escucha muy fácilmente, incluso audible, sin necesidad de un fonendoscopio. Se escucha claramente al oído este tipo de respiración con estertores. ¿Por qué? Porque frecuentemente estos pacientes acumulan gran cantidad de secreciones. Cuando se ausculta pulmones ocurre todo lo contrario, hay una disminución de los movimientos y ruidos respiratorios. Esos ruidos respiratorios no están presentes, vamos a ver más adelante las radiografías y vamos a entender el por qué. Tienen una muy pobre ventilación en algunos casos y una pésima ventilación en otros. Entonces va a depender de la gravedad de la enfermedad, de cuán avanzada esté la enfermedad, llámese asbestosis, silicosis o cualquiera de las neumoconiosis, va a depender de cuán avanzada esté la enfermedad para que esta característica de disminución de los movimientos y ruidos respiratorios sea más intensa o menos intensa. Hay una característica especialmente en la asbestosis, que es el hipocratismo digital. Este hipocratismo digital se refiere a estos dedos, que se denomina también dedos en palillo de tambor, que aparecen así, unos dedos digitalizados, unos dedos medio así como el nombre lo indica, como un palillo de tambor cuando tiene una bolita al final. Entonces así se ven los deditos de estos pacientes, y es simplemente porque la oxigenación es muy pobre en zonas distales. Hay que valorar las complicaciones. Muchas veces, si bien la enfermedad, la causa de la enfermedad es algún tipo de inhalación a cualquiera de los venenos y industriales que nos hemos referido, puede que aparezcan algún tipo de otras enfermedades causantes. Vamos a decir, qué sé yo, puede aparecer algún tipo de desame pleural,
una neumonitis, puede aparecer o una neumonía infecciosa aprovechando el problema pulmonar. Entonces hay que valorar esto, ¿no? Las complicaciones que han podido surgir de este problema. Y en algún momento les decía que estos problemas de inhalación de estos pulmones no solamente afecta a los pulmones, o sea, a todo el sistema respiratorio, sino también puede afectar a órganos importantes del organismo, como es el hígado, como es el páncreas, como los riñones, el estómago, etcétera. Cualquiera de estos órganos también pueden sufrir algún mal comportamiento. Entonces, esas también son complicaciones referidas a las neumoconosis. Entonces, estas también se tendrá que valorar. Paciente que solamente tiene un problema pulmonar y la patología se circunscribe solamente al problema pulmonar, será menos dificultoso que un paciente que ya tiene complicaciones, sean estas orgánicas o no. El diagnóstico de estas enfermedades generalmente se basa una vez más en las radiografías de tórax, que es fundamental. Estas radiografías tienen que ser sí o sí tomadas y vamos a ver más adelante estas características. También una biopsia pulmonar que siempre tiene que estar presente porque hay que descartar cualquier otro tipo de anomalía que no sea precisamente las que habíamos mencionado. El lavado broncoalveolar es también importante, puede o no estar presente si estas dos ya determinan el diagnóstico, tanto el rayos X como la biopsia pulmonar. Especialmente esta biopsia pulmonar nos muestra estas imágenes que habíamos visto anteriormente, este tipo de imágenes, este tipo de imágenes de radiografía. Este tipo de imágenes nos muestra generalmente la biopsia pulmonar. Se saca un pedazo de tejido pulmonar, se la somete a estudios especialmente microscópicos y con o no con contraste, y aparecen este tipo de imágenes. Entonces el estudio de estas enfermedades es muy importante, la biopsia pulmonar. Entonces, el lavado broncoalveolar también, porque se refiere al líquido tanto de la zona bronquial como alveolar. Este es un estudio que se hace especialmente en pacientes con complicaciones, que es la elevación de la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina G, fijación del complemento anticuerpo antinucleares, factor reumatoideo e inhibidores de la proteinasa alfa 1. Este es el típico examen sanguíneo que se les hace a estas personas, ¿no? Para determinar, y muchas veces salen otro tipo de complicaciones una vez más, como por ejemplo la artritis reumatoidea, que muestra exactamente lo mismo y los mismos índices que muestran este tipo de enfermedades. Entonces, si uno completa cada uno de estos diagnósticos, va a determinar inmediatamente la enfermedad que tiene el paciente, ¿no? Las pruebas funcionales son también muy importantes, y estas sirven especialmente para el fisioterapeuta respiratorio en el caso de que el paciente tenga o necesite casi de inmediato la terapia respiratoria. Son pacientes que cuando ya son diagnosticados están con un grado bastante avanzado de la enfermedad, entonces su terapia respiratoria tendrá que ser de inmediata. Y si no, puede ser una terapia preventiva también, porque son pacientes que en algún momento van a sufrir algún tipo de complicación. Estas pruebas funcionales se refieren a hacer pruebas funcionales tanto para ver si las enfermedades pulmonares que tienen son restrictivas o obstructivas severas, o ambas, ¿no? Quiero mostrarles una vez más esta imagen acá. Este paciente, si bien tiene a nivel pulmonar algún tipo de complicación, algún tipo de enfermedad pulmonar obstructiva, el hecho del tórax, de la conformación de su tórax, este tórax que ustedes ven aquí completamente rígido, con musculatura completamente rígida, con espasmos y demás, fíjense ustedes aquí, también la convierte en una enfermedad pulmonar restrictiva. Entonces, no solamente la propia enfermedad pulmonar al interior de los pulmones que nos estaría indicando una enfermedad pulmonar obstructiva o restrictiva, sino que ya
inmediatamente nos identificamos como una enfermedad pulmonar restrictiva también, haciéndola una enfermedad pulmonar mixta, ¿sí? Entonces no vamos a hablar de una prueba funcional que va a determinar solo restrictivo o obstructivo. Posiblemente la muestra nos muestre, qué sé yo, una enfermedad obstructiva severa, pero si nuestro paciente, como habíamos visto anteriormente, este paciente aparece con esas características físicas, inmediatamente nos damos cuenta que también hay una restricción a su ventilación, convirtiéndolo ya no en un paciente solo obstructivo crónico, sino ya en un paciente mixto que tiene un problema obstructivo crónico, pero también que tiene restricción. Entonces es un paciente donde lo vamos a identificar, pese una vez más a las pruebas funcionales que solamente nos puede indicar un evento obstructivo, sino ya nosotros por la clínica y el examen y la valoración que vamos a hacer, para nosotros ya puede ser un paciente mixto, ¿no? Con patrones obstructivos y restrictivos. Entonces esto es muy importante en el momento de tomar en cuenta y en el momento del diagnóstico. Todo este diagnóstico es netamente médico. Todo este diagnóstico que ustedes están viendo acá solo nos van a hablar y al último nos van a concluir con que el paciente tiene una neumoconiosis por asbestosis. Listo. Ese es el diagnóstico que va a arrojar acá. Las pruebas funcionales y el trabajo respiratorio que está haciendo el paciente, para nosotros va a ser ese diagnóstico el que nos va a servir, y en base a ese diagnóstico nosotros vamos al final poder trabajar, ¿sí? Dentro de el diagnóstico hay otros métodos actuales también, que son el microanálisis con rayos X, la luz polarizada. Les he mostrado una imagen, ¿se acuerdan ustedes? En la anterior presentación les he mostrado una imagen con luz polarizada, se utiliza muy bien. La digestión de tejidos para determinar cómo andan cualquier otro órgano, y cuantificación y técnicas especiales de coloración, para especialmente cuando no está clara la determinación o el envenenamiento por una u otra sustancia. Entonces estos métodos son infalibles, ¿no? Van a determinar precisamente qué cosa es el problema real del paciente y cuál es el evento actual con el que está cursando el paciente, ¿sí? Muy bien. Dentro de esto, la clasificación radiográfica de las lesiones nodulares son muy importantes. Lo vamos a ver ahora. Los puntiformes, imágenes de 1.5 milímetros de diámetro, que generalmente están presentes, o los micronodulares o miliares, imágenes nodulares de 1.5 a 3 milímetros de diámetro, que son claramente identificables, y el macronodular o nodulares, que son nódulos mucho más grandes, estamos hablando de 3 milímetros de diámetro adelante. Entonces son imágenes que las vamos a ir determinando y las vamos a ir clasificando en estos subtipos, ¿ya? En estos subtipos que estamos mencionando. Y fíjense, les voy a empezar a mostrar una serie de radiografías, como esta, donde la afectación no es muy grande. Fíjense dónde está el cursor, acá una afectación muy importante de neumoconiosis, ¿sí? Muy claramente identificada en esta zona también, toda esta zona afectada. Y por lo general las neumoconiosis no afectan un solo pulmón, generalmente afectan ambos pulmones. ¿Qué quiere decir? Que la enfermedad va a estar siempre bilateral. Fíjense ustedes también la silueta del corazón, lo que van a ver acá. Tengo entendido que ustedes están ya en quinto semestre llevando alguna materia de imágenes, ¿ya? Entonces, nada más esto es como complemento para lo que ustedes seguramente están llevando. Muy bien, fíjense, en la placa tomada lateral se ve también esta zona, y se ven zonas más expuestas. Este circulito que ustedes ven acá corresponde a este circulito, ¿sí? A este circulito. Pero como tenemos aquí la silueta del corazón, toda esta es la zona del corazón que está tapando esta parte del pulmón. ¿Qué quiere decir? La parte que está por detrás del corazón, toda esta zona, más o menos les voy a poner, toda esta zona que ustedes ven acá,
toda esta zona donde estoy pasando el cursor, en la radiografía del pulmón izquierdo no se ve toda esta zona, ¿sí? Toda esta zona del pulmonar no se ve porque está cubierta por el corazón, por la silueta del corazón. Pero en una radiografía lateral, esta es una radiografía PA, póstero anterior, así se denomina. Y en una radiografía lateral ya se ve. Y ustedes van a ver que en esta radiografía lateral, toda esta zona que estaba cubierta por el corazón está completamente deteriorada. Toda esta zona que ustedes ven acá es una zona completamente deteriorada pulmonar, cosa que no se ve en la radiografía PA, solamente en la radiografía lateral. Pero sacando una radiografía lateral nos damos cuenta que toda la zona cerquita donde ese punto que habíamos visto también está completamente afectada. Toda esta zona que ustedes ven acá completamente afectada pulmonar es toda esa zona que tapa el corazón. Entonces necesariamente se tiene que valorar con una radiografía lateral para ver esa zona detrás del corazón, porque solamente estamos viendo eso. Al igual que aquí, entonces tanto en pulmón derecho como en pulmón izquierdo, estas zonas basales pulmonares, ¿se acuerdan las enfermedades que eran típicas de las asbestosis o las silicosis que afectaban o la parte superior o la parte inferior, la parte superior lobular o la parte basal pulmonar, ¿no? En este caso toda la parte basal pulmonar está afectada, ¿sí? Este es otro tipo de radiografía donde tenemos acá encima toda la parte lobular superior es la que está afectada, con grandes masas ya amorfas del pulmón. Fíjense ustedes, tanto, como les decía, tanto en pulmón derecho como en pulmón izquierdo, todas estas zonas lobulares superiores. Estas son las menos agresivas, el paciente casi está asintomático. En este caso, posiblemente esta radiografía nada más ha sido tomada accidentalmente, no precisamente porque presenta algún problema pulmonar, sino se ha descubierto de repente accidentalmente, porque este tipo de afectaciones, pese a que hay un gran volumen pulmonar afectado, no presenta sintomatología, porque esta gran masa de pulmón restante es la que va a compensar la falta de oxigenación de estos dos pulmones, ¿sí? Acá ya no, acá ya el paciente seguramente presenta grandes síntomas importantes. Fíjense ustedes acá, grandes zonas pulmonares completamente afectadas, tanto en pulmón izquierdo como en pulmón derecho completamente afectadas, y en lateral aquí se ve claramente que casi la totalidad del pulmón está afectado, porque muestra muchísimo más la imagen de costado, ¿sí? Fíjense acá, esta es la clásica radiografía con fibrosis más pulmonar, la típica imagen en panal de abeja, donde hay una gran afectación del pulmón. Fíjense acá, con seguridad toda la zona basal y toda la zona media pulmonar está afectada, porque lo que cubre el corazón con seguridad también está afectada. Si hay pequeños puntos nada más de oxigenación pulmonar, igual acá, toda la zona pulmonar basal está completamente afectada, y todas las zonas que parcialmente están ventiladas están así, parcialmente ventiladas, porque no hay una total ventilación en este caso en estos pacientes, ¿sí? Fíjense aquí otra imagen muy llamativa, muy importante, la afectación total de la trama, de toda la oxigenación. Este paciente está viviendo seguramente o vivió seguramente con la oxigenación de cuarto pulmón, tanto derecho como izquierdo. Fíjense todas estas zonas pulmonares basales, no es las que están oxigenando, y pequeñas zonas superiores, porque después toda esta zona pulmonar, ustedes ven, está completamente afectada por las enfermedades que acabamos de mencionar. Acá es otra, igual, casi con las mismas características que la anterior. Vemos también una gran afectación en casi todos los pulmones, solamente zonas basales, ¿sí? Y el manejo de estas neumoconiosis, en realidad ni siquiera es un tratamiento, solamente es un manejo, que tiene que empezar por aislar de la fuente de trabajo. Si este paciente todavía trabaja en esas zonas donde ha sido la causa de la enfermedad del paciente, por supuesto se le aconseja salir del trabajo. Muy pocos
pacientes de este tipo por lo general hacen caso a esto, por supervivencia nada más, ¿no? Porque si están trabajando en una fábrica y se salen y dejan el trabajo y no trabajan y se mueren de hambre. Entonces muchas veces estas personas prefieren seguir trabajando sabiendo que el trabajo, llegado el momento, les va a costar la vida. Pero muchos de ellos sí pueden dejar el trabajo, pueden dejar y dedicarse a otra actividad en un pequeño porcentaje, ¿sí? Pero la recomendación inicial es, obviamente, aislarlo del trabajo. Humedecer el suelo, que es muy importante, pacientes que necesitan estar en un ambiente más propicio, no seco, para que pueda oxigenar mejor esos pulmones, ¿no? La protección y ventilación adecuada a través de principalmente de oxígeno, las ventilaciones, o sean trasladados a zonas donde haya mejor presión atmosférica para la ventilación pulmonar. La protección de esta es muy importante, y un tratamiento clásico de estas enfermedades son los esteroides o los corticoesteroides en base a medicación, ¿no? En base a corticoesteroides, que lo único que hacen es detener, paliar un poquito las afectaciones y la sintomatología del paciente, no tanto así como un sistema curativo. Son pacientes que, si bien la enfermedad, si abandonan la fuente donde ha ocurrido esto, puede que no sea tan agresiva y no avance tanto, esa afectación pulmonar va a seguir por años, con remoción de la enfermedad muy poca, ¿no? Cuando la afectación fíjense ustedes, avanza así, ha comido tanto pulmón, ¿qué se espera de esto? Se espera que mejore un poquito, mejor condición de vida, que oxigene mejor, que viva con oxígeno quizás 24 horas al día, y poco a poco vaya deteriorándose, y gracias al tratamiento darle mayor tiempo de sobrevida al paciente, ¿no? Pero si hemos visto otras radiografías, por ejemplo, esta, por ejemplo, donde si bien hay una afectación importante, pero hay grandes zonas pulmonares todavía rescatables, son pacientes que, si dejan el trabajo, gran parte de estas zonas pulmonares pueden empezar a recuperar. Zonas especialmente mediales donde hay bronquios grandes pueden empezar a recuperar de alguna forma y adaptarse al medio y servir como ventilación. Entonces es un pronóstico aceptable. Pero si el pulmón está así o está así, entonces el pronóstico, por supuesto, es menos favorable, ¿ya? Entonces, y el tratamiento, como les decía, va a ser integral una vez más a través de todo un equipo multidisciplinario que pueda manejar, donde el fisioterapeuta juega un papel determinante una vez más en cualquier enfermedad pulmonar. El tratamiento fisioterapéutico a través de terapias respiratorias durante mucho tiempo, estamos hablando durante años de tratamiento del paciente, no solo mejora la calidad de vida del paciente, sino tiende a recuperar y de repente el paciente muera de cualquier otra cosa y no por el problema pulmonar que tenga, ¿sí? Muy bien, con eso hemos concluido el tema de neumoconiosis. Espero que haya quedado claro.